Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, espero que me escuchéis bien, me alegro de saludaros. Vamos a comenzar hoy con la unidad 11 dedicada a el comercio internacional y la Unión Europea. Estamos en la asignatura de Economía para cuartos de la ESO y vamos a ver ya la penúltima unidad antes de la finalización del curso. Como sabéis son 12 unidades y hoy vamos a entrar de lleno en la unidad 11. Comercio Internacional y Unión Europea. Con esta unidad pues pretendemos ver en qué consiste el efecto de la globalización y qué influencia o qué impacto tiene en la economía mundial y quizás más concretamente en las economías de cada una de las naciones y dentro de esas naciones de sus propias regiones, diferenciar lo que es comercio internacional de comercio exterior y bueno, ver qué procesos de integración económica se han ido desarrollando a lo largo de los años para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas y intentando respetar siempre el medio ambiente. Esta unidad tiene 4 epígrafes. El primero habla del comercio internacional, donde vamos a definir en qué consiste esta forma de comercio. Posteriormente entraremos en el debate típico de dos posturas totalmente antagónicas de proteccionismo frente al libre mercado o libre comercio, ventajas e inconvenientes de cada una de estas dos posturas económicas. El epígrafe 3 lo dedicaremos a la integración económica y finalmente hablaremos sobre el proceso de integración europea que ha desembocado finalmente en lo que se conoce como la Unión Europea. Bien, el comercio internacional, epígrafe 1. Nos podríamos preguntar por qué comercian los países, ¿no? Y entonces pues nos tendríamos que remontar a lo que vimos en la primera unidad del curso, donde hablábamos de la economía como ciencia útil. Y si recordáis, en esa unidad pues estuvimos hablando de lo que eran los recursos, lo que eran las necesidades y veíamos, porque lo repetimos hasta la saciedad, que los recursos son limitados, los recursos con los cuales se producen o se elaboran bienes y servicios que pretenden satisfacer las necesidades ilimitadas de los consumidores o del mercado. Por tanto, si los recursos son limitados, los productores de determinados países, de determinadas regiones, no tienen la totalidad de recursos que necesitan para poder producir esos bienes y servicios que son demandados por los consumidores, por el mercado y por tanto tienen que comercializar con otros países, con otras zonas geográficas donde puedan adquirir esos recursos para producir, como digo, esos bienes y servicios, ¿no? Si vemos este gráfico, que reconozco que no se ve de la mejor manera posible, cada uno de los grupos de bienes y servicios que aparecen aquí en el margen izquierdo, las barras representan la superior, las ventas de España y la inferior las compras que hace España. Entonces, el titular es claro, España compra más de lo que vende. Se puede ver que España vende sobre todo lo que se conocen como semimanufacturas o bienes fabricados a partir de productos químicos, es lo que más vende España al exterior, ¿de acuerdo? Y aquí pues entrarían lo que son plásticos, etcétera. También vende mucho lo que se denominan bienes de equipo, ¿vale? Maquinaria para la industria, material de transporte, equipos eléctricos y también un sector bastante fuerte en lo que respecta al comercio exterior, comercio internacional en España, pues el sector de la alimentación y de las bebidas, todo lo relacionado con frutas, hortalizas, legumbres, que representaría esta barra de aquí superior. Pero España también compra, es cierto, que compra mucho textil, mucho juguete y sobre todo, donde está el mayor desfase entre las compras y las ventas, aparece aquí en lo que respecta a la energía. España es un importador, un comprador total y absoluto de petróleo, depende energéticamente del resto del mundo porque aquí las principales fuentes energéticas que se utilizan, pues en España pues adolecemos de ellas, ¿no? ¿Dónde comercia
España. ¿Dónde vende España? Pues si vemos este otro gráfico, las exportaciones de España, detalladas en millones de euros, principalmente se puede decir que poco más de la mitad de las ventas se realizan en la zona euro, en la Unión Europea, ¿vale? Pero también un 43,4% de las compras que realiza España también provienen de la Unión Europea. Es decir, España se puede decir que donde más comercializa es dentro de Europa, dentro de la Unión Europea. Destaca aquí Estados Unidos, que por eso aparece con un tono azul más oscuro, porque España vende más de 700 millones de euros a este país en lo que se refiere a productos como aceite y vino, ¿vale? Entonces, pues, aparece aquí en este gráfico del diario El País como un dato a destacar, ¿de acuerdo? Bien, estamos hablando de exportaciones, de importaciones, de compras, de ventas en el exterior, pero realmente deberíamos de diferenciar dos conceptos o cuatro conceptos. En primer lugar, ¿qué diferencia hay entre importar y exportar o entre importaciones y exportaciones? Se puede decir que importar es comprar en el extranjero y exportar es vender nuestro producto en el extranjero. Es decir, si por ejemplo España compra productos de Estados Unidos o de cualquier país miembro de la Unión Europea, y aquí pongo Estados Unidos como podría poner por ejemplo Argentina o China, ¿vale? Todas las compras que haga España en el extranjero se consideran importaciones. Por otro lado, las ventas que haga España en el extranjero, sean a Estados Unidos, a China, a Colombia o a cualquier país de la zona euro, pues se consideran exportaciones, ¿de acuerdo? Pero es muy importante diferenciar entre comercio exterior y comercio internacional. ¿Por qué? Pues porque el comercio exterior es aquel que se produce dentro de un territorio aduanero y en este caso dentro del territorio de la zona euro. Es decir, todas aquellas exportaciones e importaciones que España realice dentro de la zona euro se considerarán como comercio exterior, ¿de acuerdo? Y todas aquellas exportaciones e importaciones que España realice fuera de la zona euro, fuera de un territorio aduanero como es la zona euro, pues se considerarán como comercio internacional, ¿vale? Entonces se suele hablar muchas veces de manera indistinta en ambos términos, pero sin embargo ya podemos comprobar que existe diferencia entre comercio exterior y comercio internacional. Y bueno, ¿en qué moneda se pagan esas operaciones que se realizan de comercio internacional? Porque claro, comercio exterior dentro de la Unión Europea se utiliza la moneda euro, pero comercio internacional que sobresale de las fronteras de la zona euro, ¿en qué moneda se comercializa? ¿O en qué moneda se realiza esa operación de compra-venta? Pues esto está ligado con lo que veíamos en la unidad 6, donde hablábamos de la salud financiera, y en la unidad 7 donde hablábamos también del dinero y su forma, donde ya os introduje yo el concepto de tipo de cambio, mercado de divisas, etcétera, y que ahora lo vamos a tratar un poquito más detenidamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque esas operaciones que España haga fuera de la Unión Europea, ¿en qué moneda se pagan? En euro, en libra, en dólar australiano, en yen japonés, en rublo ruso, en dólares americanos. Pues bien, el comercio internacional se realiza en divisas. ¿Y qué se conoce como divisa? Pues en una moneda diferente a la de tu país. ¿De acuerdo? Como ejemplo, para que lo veamos más claro, el euro, que es nuestra moneda, aquí en España y en la zona euro, se considera una divisa en Estados Unidos, por ejemplo, pero en España obviamente no, porque es su propia moneda. Al contrario ocurriría en Estados Unidos, el dólar es su propia moneda, por tanto no se considera como divisa, pero en España el dólar sí es considerado como una divisa. ¿De acuerdo? Relacionado con las divisas, que es aquella moneda diferente a la de tu país, está el concepto de tipo de cambio, que es el precio de una moneda respecto a la otra. ¿De acuerdo?
Para saber qué tipo de cambio tiene una moneda respecto a otra, existe un mercado que es el mercado más activo y líquido del mundo, totalmente descentralizado y que se conoce como el mercado de divisas o en el argot financiero Forex, que viene de las siglas Foreign Exchange. Un mercado que en 2019 movió 4 billones de dólares, para que os deis cuenta de la importancia y del calibre que tiene el mercado de divisas. ¿De acuerdo? Y en ese mercado, como digo, es un mercado totalmente descentralizado y son los oferentes y los demandantes de cada una de las monedas lo que en base a sus operaciones pues van haciendo que el tipo de cambio de una moneda con respecto a la otra vaya subiendo o vaya bajando. ¿De acuerdo? Como aquí en España pertenecemos a la Unión Europea y ya vimos en unidades anteriores que el principal organismo en materia monetaria dentro de la zona euro es el Banco Central Europeo, pues el Banco Central Europeo expresa los cambios oficiales del euro con respecto a cualquier moneda extranjera en relación a las unidades de moneda extranjera que son necesarias para adquirir un euro. Vamos a verlo como un ejemplo, que como siempre digo es como mejor se ven las cosas. Imaginaos que el Banco Central Europeo fija bueno, el Banco Central Europeo no, el Banco Central Europeo fija el tipo de cambio de, como digo, de una moneda extranjera respecto al euro, pero después a cuánto va a ascender ese tipo de cambio viene fijado por el Forex, el mercado de divisas. Y entonces vamos a imaginarnos que en este mercado se ha fijado el tipo de cambio dólar con respecto al euro en 1,3. ¿Qué significa eso? Pues eso significa, según la forma de expresar los tipos de cambio del Banco Central Europeo, que un euro vale 1,30 dólares. Es decir, para comprar un euro hay que pagar 1,30 dólares. Si por el contrario el tipo de cambio libra-euro es 0,89, quiere decir que un euro vale 0,89 libras, es decir, con 0,89 libras pagamos, es suficiente para pagar un euro. En el primer caso, en el que un euro vale 1,3 dólares, aquí lo que estamos viendo es que el euro está más caro que el dólar, porque el euro vale más, que un euro vale más que un dólar, vale 1,30 dólares. En el segundo caso estamos viendo que el euro está mucho más barato que la libra. ¿Por qué? Pues porque tan solo con 0,89 libras podemos comprar un euro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué interesa para el comercio internacional? ¿Una moneda fuerte o una moneda débil? Es decir, ¿qué le interesa al comercio internacional? ¿Que el euro esté caro con respecto a otras monedas o que esté barato? Pues depende del tipo de empresa a la que nos estemos refiriendo. A las empresas exportadoras, que son las que venden su producto o su servicio al extranjero, pues le interesa que la moneda sea débil o esté débil, es decir, le interesa un tipo de cambio del euro con respecto a las otras monedas barato. ¿Por qué? Pues porque así los productos que va a vender serán más baratos y podrá venderlos de una forma más fácil al extranjero. Sin embargo, para una empresa importadora le interesa que la moneda esté fuerte, que el tipo de cambio del euro con respecto al resto de monedas esté caro. ¿Por qué? Pues porque como tiene que comprar del extranjero, le interesa que el euro sea caro para que pueda comprar con mayor facilidad aquello que necesita para poder producir. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre aquí en Andalucía? En Andalucía, mi tierra, pues que tenemos empresas como Migasa, Miguel Gallego Sociedad Anónima, ubicado en Dos Hermanas, y que se dedica a la elaboración de aceites. Tenemos Cosentino, que fabrica piedras para cocinas, etcétera. Valeo, que es un fabricante de iluminarias especializado sobre todo en automóviles. Y Onuba Fruit, por ejemplo, que es una cooperativa onubense de Huelva, donde se exporta muchísima fruta que se cultiva en esa zona de aquí de Andalucía, así como otras tantas. He puesto quizás
las más conocidas aquí en Andalucía, aunque seguramente me habré dejado alguna atrás. Pues, ¿qué le interesa a este tipo de empresas? Pues como son empresas exportadoras, pues le interesa que el euro esté barato, ¿vale? Para que puedan vender más barato su producto y por tanto aumentan sus ventas, ¿no? Eh, Como nota llamativa, vemos este otro gráfico donde se puede ver claramente qué es lo que exporta Andalucía. Y vemos que Andalucía exporta sobre todo aeronaves, es decir, todo lo relacionado con la industria aeronáutica. De hecho, tenemos Airbus por aquí en Sevilla. También exporta mucho aceite de oliva, como he comentado anteriormente, como puede ser el ejemplo de Migasa, legumbres y hortalizas, frutas, en fin, para que os hagáis una idea de qué es lo que más se exporta aquí en Andalucía y qué productos con las empresas andaluzas son los que más se exportan a nivel internacional. Todas estas operaciones comerciales de bienes y servicios, así como de capitales, que un país vende o compra con el resto del mundo, se van a contabilizar en un documento contable que se denomina balanza de pagos. En esa balanza de pagos se registran las operaciones de compra y de venta de un país con respecto al resto de países. Y esa balanza de pagos a su vez se divide en tres subbalanzas, simplemente las nombramos, que es la subbalanza de cuenta corriente, la subbalanza de cuenta de capital y la subbalanza de cuenta financiera. El año que viene, en primero de bachillerato, pues profundizaréis en este documento contable a nivel macroeconómico de cada uno de los países, como es la balanza de pagos. Y bueno, relacionado con la globalización, con el comercio internacional y, y con todo esto que estamos viendo, pues surge el concepto de ventaja comparativa o el principio de la ventaja comparativa, que viene de muy atrás, pero que Gregory Mankiw, que es un economista estadounidense, en 1998 lo intentó explicar en un manual, ilustrándolo con un ejemplo con Michael Jordan, que para los que no lo conozcan, es considerado como el mejor jugador de baloncesto de toda la historia. Jugó en los Chicago Bulls y bueno, ahí tenéis imágenes de él. Ganó 6 anillos. El anillo es el título de la NBA, la Liga de Baloncesto estadounidense, quizá la más prestigiosa. Y Gregory Mankiw, como digo, pues ilustró el principio de ventaja comparativa con Michael Jordan, haciendo la pregunta siguiente: ¿debe Michael Jordan cortar su césped? ¿Debe Michael Jordan cortar el césped de su jardín? Y con eso lo que trataba era de argumentar que aunque sea mejor que muchos humanos cortando el césped, aunque Michael Jordan corte el césped mejor que otras muchas personas, realmente debe especializarse en la actividad en la que su ventaja comparativa es más grande. Y no es otra actividad que la de jugar al baloncesto. Ahí es donde debe especializarse Michael Jordan. Y para cortar el césped, pues lo que tiene que hacer es contratar a alguien, aunque lo haga peor que él. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque le supone, en términos generales, más barato especializarse en lo que realmente sabe hacer, en su ventaja comparativa, que es jugar al baloncesto, y contratar a otra persona pagándole lo que corresponda para que corte el césped de su jardín, aunque el propio Michael Jordan lo cortara mejor que este empleado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los países, a la hora de comercializar entre ellos, deben especializarse en producir aquellos bienes y servicios que producen mejor que los demás. Y el resto, lo que tienen que hacer es adquirirlo, comprarlo, ¿vale? Y este concepto de ventaja comparativa está muy relacionado con el concepto de eficiencia y con el concepto de especialización. Los países deben especializarse solo y exclusivamente en aquello que hacen bien y el resto deben de importarlo, comprarlo en el extranjero porque en suma les resulta más barato. ¿De acuerdo? Bien, epígrafe 2, proteccionismo frente a libre cambio, a libre comercio o libre mercado. Es el debate típico de dos posturas, como decía al comienzo de la unidad, totalmente antagónicas, proteccionismo o intervencionismo frente a libre mercado. Bien, vivimos en un mundo totalmente globalizado, hemos visto
qué relación tiene con esa globalización el concepto de ventaja comparativa y de la importancia de que los países se especialicen solo y exclusivamente en aquello que saben hacer para comprar el resto de recursos o bienes y servicios que necesiten. Y en estos dos conceptos, en globalización y en ventaja comparativa, es en los que se basan los argumentos a favor del libre mercado, ¿vale? Hay una mayor eficiencia de factores de producción. Cuando se permite comercializar de manera libre alrededor de todo el mundo, por ejemplo España está especializada y es eficiente tanto en turismo como en calzado. El libre mercado también provoca un incremento de la competencia al poder comercializar todas las empresas de un país con el resto de empresas del mundo, aumenta la competencia y eso provoca a largo plazo, pues que los precios sean más bajos y de mejor calidad y por tanto sale beneficiado el consumidor final. Ese incremento de la competencia también va a provocar una mayor variedad y cantidad de bienes y servicios entre los cuales puede elegir el consumidor. Y además, ¿cómo puedo comercializar con todo el mundo? Pues el hecho de invertir en unas instalaciones de mayor envergadura va a propiciar el logro de lo que se conocen como economías de escala, que no es otra cosa que al aumentar el volumen de producción reduzco los costes y por tanto reduzco los costes de producción y por tanto mi producto se convierte en más competitivo y por tanto lo puedo comercializar en el resto del mundo. Sin embargo, el proteccionismo pues, se considera como la restricción a la entrada de productos extranjeros para proteger la industria de un país, la industria nacional, y los que defienden el proteccionismo lo hacen o lo argumentan porque entienden que es necesario proteger determinadas industrias consideradas como estrategias por el interés público o para el interés público, como puede ser, por ejemplo, la industria de la defensa nacional, ¿vale? Otro argumento del proteccionismo es lo que se denomina como la política de empobrecimiento del vecino, que no es otra cosa que favorezco la producción nacional y de esa manera mejora el empleo de mi país, pero reduzco el empleo y la producción de los demás países, empobrezco al vecino. También los que defienden el proteccionismo lo argumentan en favor del desarrollo de industrias emergentes, como son, por ejemplo, la industria tecnológica. Industrias que quizás necesitan de un periodo más largo para poder resurgir y poder llegarse a convertir como sectores eficientes. Y también otro de los argumentos a favor del proteccionismo, pues simple y llanamente lo que se considera como la recaudación de dinero por parte del Estado a las empresas que se quieren introducir aquí en nuestro país. Bien, las barreras al libre comercio pues supone, como acabo de decir, la intervención del Estado sobre el libre comercio o sobre el comercio internacional y eso está relacionado con la política comercial. Acordaros que en la unidad anterior hablábamos que el Banco Central Europeo ejecuta la política monetaria y la política comercial pues esa era aquella que bueno, la política fiscal era la que ejecutaba el país y la política comercial es aquella que está relacionada con todas aquellas normativas que van a regular el comercio internacional. ¿Qué instrumentos se utilizan para regular la política comercial? Pues básicamente siempre se han utilizado lo que se denominan aranceles y contingentes. Los aranceles serían impuestos que se ponen en las aduanas y que al final lo que hacen es encarecer los productos extranjeros y por tanto dejan de ser competitivos. Y otra manera de barrera a la política internacional, o perdón, a la política comercial o al comercio internacional son lo que se denominan contingentes, que consisten en poner límites a las cantidades que se pueden importar. ¿De acuerdo? Aquí vemos casos de aranceles impuestos al aceite de oliva español y titulares de algunos periódicos, como pueden ser, por ejemplo, el periódico El País,
donde titulaba no hace mucho tiempo, a principios de año, que los aranceles de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ya pasan factura al aceite de oliva español. Y acordaros, como veíamos en uno de los gráficos iniciales, que Andalucía es una de las regiones más exportadoras de aceite de oliva. Y el titular del otro periódico, El Economista, pues titula Otro golpe al campo español. Los aranceles de Trump hunden un 60% la exportación de aceite de oliva. ¿Qué está haciendo Donald Trump en Estados Unidos? Pues está protegiendo su industria imponiendo aranceles a los productos extranjeros. Veíamos que España y Andalucía es uno de los mayores exportadores en este caso, de aceite de oliva. Pues la imposición de aranceles por parte de Donald Trump lo que está haciendo es que el aceite de oliva que proviene de aquí de España pues se encarezca y por tanto resulte más complicado poder vender este producto allí en Estados Unidos, con lo cual perjudica a las empresas españolas y andaluzas, obviamente. Pero como vivimos en un mundo globalizado, pues ante foros internacionales, como puede ser la Organización Mundial del Comercio o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, pues este tipo de medidas o de barreras al comercio internacional, como son los aranceles y los contingentes, pues son de difícil justificación. Y entonces, últimamente lo que se utilizan son otras maneras de intervenir que no dejan de ser barreras al comercio internacional, pero que se denominan barreras no arancelarias y subvenciones a la exportación. Las barreras no arancelarias no son impuestos, pero lo que consisten en imponer unas normas de calidad y sanitarias muy exigentes para que sean de difícil cumplimiento por parte de los productos extranjeros y por tanto sea difícil penetrar en un mercado internacional. Y las subvenciones a las exportaciones pues lo que hacen es estimular la producción nacional para que estas industrias nacionales produzcan más y puedan exportar al exterior. ¿Cómo? Pues eximiéndolas de impuestos, es decir, que no paguen impuestos a la exportación. En el epígrafe 3 hablamos de la integración económica. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues se firmaron los acuerdos de Bretton Woods en 1944 porque en el mundo había una necesidad imperiosa de cooperación económica. El mundo estaba devastado, Europa sobre todo, y lo cierto es que en esos acuerdos de Bretton Woods lo que se firmaron fueron las reglas de juego para unas relaciones comerciales a nivel mundial, ¿no? Derivado de estos acuerdos de Bretton Woods, pues se crearon organismos supranacionales como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Pero posteriormente a estos acuerdos surgió el fenómeno o ha surgido el fenómeno de la integración económica, que consiste en el agrupamiento de estados con el propósito de constituir espacios económicos más amplios, más competitivos y más eficientes. Es decir, si en un primer lugar, tras la Segunda Guerra Mundial, lo que se busca es una cooperación económica internacional consistente en reducir las barreras para favorecer el intercambio comercial entre países, pues digamos que la integración es un segundo paso o un paso más avanzado de esa cooperación y consiste ella en no en la reducción, sino en la eliminación de todas las barreras para la creación de un mercado único y que por tanto así se pueda fomentar y se puede incrementar el comercio internacional. Actualmente hay un intenso proceso de lo que se considera regionalización del mundo, creándose diferentes áreas comerciales como son, por ejemplo, la Unión Europea, que vamos a hablar de ella en el epígrafe 4, el acuerdo de libre comercio NAFTA entre Canadá, Estados Unidos y México, lo que se denomina ALBA, que es el acuerdo denominado Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y que lo forman países como Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, o también la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, ¿vale? Teniendo muy en cuenta el papel cada vez más importante que está desempeñando China,
que está registrando con distintos países más de 200 acuerdos comerciales para favorecer el comercio de sus productos. ¿De acuerdo? El proceso de integración, pues obviamente es un proceso paulatino que no se realiza de un día para otro. De hecho, los países, esta forma progresiva de eliminar sus barreras, pues lo van realizando con diferentes objetivos. Pueden ser un objetivo político para dar estabilidad a una zona geográfica y aumentar el peso internacional o el poder de negociación de estos países. Puede ser, esta integración se puede llevar a cabo por un motivo económico, como decíamos anteriormente, para conseguir mercados más amplios, facilitando la división del trabajo y una mejor asignación de los recursos, o lo que provoca también un aumento de la competencia, potenciando el crecimiento y el bienestar social. Es decir, el proceso de integración es un proceso paulatino que va desembocando en diferentes fases. Y la Unión Europea, pues quizás el proceso de integración pues, más fascinante y complejo que se ha venido desarrollando en los últimos años, ¿no? Es un proceso de integración tanto económica como política, un proceso muy complejo que se ha desarrollado en diferentes etapas, con muchos vaivenes durante los últimos 60 años y que ha consistido tanto en una integración horizontal en cuanto a lo que se refiere al número de países integrantes, que cada vez se han ido integrando más, como en una integración vertical, que consiste en el grado de integración de sus miembros. ¿De acuerdo? Como digo, ha sido un proceso muy difícil, discontinuo, básicamente porque Europa está formado por una diversidad de pueblos muy grande, con ideas dispares, gobiernos diferentes, con crisis que han sacudido a cada uno de los países de diferente manera y por tanto no ha sido nada fácil. Bien, se puede considerar que el sueño de Europa nació con la declaración de Schuman en 1950 y muy brevemente, porque esto imagino que lo habréis estudiado en historia y lo profundizaréis mucho más, pues por señalar algunas fechas destacadas, pues a la declaración de Schuman de 1950 le siguió el Tratado de París de 1951, cuando se forma o se constituye la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, lo que se conoce como la CECA. Posteriormente, en 1957, con el Tratado de Roma, se firma la Comunidad Económica Europea. En 1992, el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea, que es cuando se constituye ya la Unión Europea. Y bueno, otras fechas interesantes, en 1998 se creó el Banco Central Europeo, que como hemos visto en otras unidades y ya hemos comentado en este vídeo también, es el principal organismo encargado de todo lo que se refiere a la política monetaria de la zona euro. En 2002 entró en circulación la moneda única, que es el euro, creándose lo que se conoce como la eurozona o zona euro. En 2013 se llevó a cabo la última incorporación o la incorporación del último país a la Unión Europea, que fue Croacia, creándose la Europa de los 28, aunque actualmente somos 27 porque en 2020, concretamente el 31 de enero, se produjo la salida del Reino Unido con lo que se ha conocido como el Brexit. ¿Vale? Después de que allí en Reino Unido pues, se produjera un referéndum el 23 de junio del 2016 en el que se votó entre la permanencia o la salida de Reino Unido de la Unión Europea y resultó un resultado a favor de la salida con casi un 52%, ¿no? Y esto pues la verdad es que ha creado cierto desconcierto y cierta desconfianza acerca del proceso de integración de la Unión Europea y ha hecho que vayan surgiendo cada vez más voces en contra de la misma. Ventajas e inconvenientes de estar en la Unión Europea. Pues como ventajas tenemos que la unión hace la fuerza, ¿no? Qué mejor que decir esto. Pertenecer a la Unión Europea, que es una región formada por diferentes países, pues provoca un mayor poder de negociación frente a terceros. No es lo mismo ir a negociar tú solo como país que ir a negociar en representación de todos los países que forman parte de la Unión Europea.
También una de las ventajas es el desarrollo de actividades conjuntas, como puede ser, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea o, eh, eh, como digo, la Agencia Espacial Europea o, por ejemplo, el, el acelerador de partículas o la creación del Airbus. Son otras actividades que se han desarrollado de manera conjunta en la Unión Europea. Ha provocado, otra de las ventajas de la Unión Europea ha provocado la creación de leyes más avanzadas, sobre todo en la lucha contra el medio ambiente, un mayor control de gasto público, que es lo que se denomina como mayor disciplina presupuestaria, la eliminación de aranceles entre países, lo que provoca menores costes de producción, una mayor especialización de cada uno de los países, relacionado íntimamente con lo que veíamos anteriormente de la ventaja comparativa, por ejemplo aquí en España el turismo, eh, el hecho de que se pueda comercializar con mayor facilidad, aumenta la competencia y esta mayor competencia redunda en mejores precios o precios más bajos y productos de mayor calidad, beneficiándose finalmente el consumidor final y una menor incertidumbre en cuanto a la moneda. El euro es una moneda fuerte que cotiza en el mercado de divisas, en el Forex, como hemos visto al principio de la unidad. Y finalmente, pues otra ventaja es una mayor posibilidad de formación y la libre circulación de personas en toda la zona euro. Me gusta mucho esta frase que la escuché el otro día, que es, y por eso la he puesto, que no le temas a la competencia y tenle miedo a la incompetencia. Hay muchas voces que dicen que el hecho de pertenecer a la Unión Europea pues ha provocado que industrias que anteriormente eran fuertes aquí en España, pues que ahora sean débiles o prácticamente hayan desaparecido. Eh, quizás, y aunque es probable que no se tenga toda la razón, pero quizás esa industria, al convivir en un mundo globalizado, no fuera tan fuerte como creíamos en un principio. Y por tanto ese temor a enfrentarte con la competencia, no debe ser tal. Hay que tenerle miedo a la incompetencia. El mantener una industria que sea ineficiente al final supone un mayor coste para el conjunto de una nación. Inconvenientes de la Unión Europea, que obviamente también los tiene, pues quizás el más importante es la pérdida de soberanía. Ya los países, el único instrumento que tienen, como veíamos en la unidad 10, es el instrumento de la política fiscal. ¿Por qué? Pues porque la política monetaria se dirige a través del organismo del Banco Central Europeo y la política comercial, que es lo que estamos viendo en esta unidad, pues viene dictada desde Bruselas, desde la Unión Europea. Es verdad que el pertenecer a una región formada por muchas naciones, una región supranacional como es la Unión Europea, pues provoca desequilibrios regionales en determinadas zonas en beneficio de aquellas que sean más pobladas e industriales. Siempre se habla de las dos Europas, la Europa del Norte y la Europa del Sur, ¿no? Y es cierto que en países como más industrializados, como pueden ser Alemania, Reino Unido, pues quizá haya un nivel de vida superior que lo que hay aquí en el sur de Europa. Mayor interdependencia, claro, al depender todas las naciones que forman parte de la Unión Europea, de todas, pues como suelo decir yo, cuando se resfría una, se pueden resfriar todas. Y el ejemplo lo vemos en el 2015, cuando Grecia entró prácticamente en quiebra y fueron todos los países de la eurozona los que tuvieron que hacer frente o colaborar de alguna manera para que Grecia no cayera y pudiera resurgir nuevamente. O ahora con el COVID-19 también lo estamos viendo que algunos países pues son o tienen más problemas para poder resurgir de esta pandemia que estamos viviendo a día de hoy que otros, como pueden ser, por ejemplo, los del norte de Europa. Se crean oligopolios. Es cierto que al final todo esto desemboca en que las grandes empresas pues quizás son las que dominan el mercado y las pymes pues compiten en desigualdad de condiciones con respecto a estas grandes empresas que acumulan pues la mayor parte del poder del mercado.
Y finalmente también se produce una polarización del comercio, dado que, como veíamos al comienzo también, España prácticamente todo el comercio lo realiza exteriormente hablando con la Unión Europea, tanto de ventas como de compras, y disminuye lo que se conoce su comercio internacional. Y el ejemplo más típico es, por ejemplo, España, que anteriormente pues mantenía unas relaciones muy fluidas con Sudamérica, y que después de su integración en la Unión Europea, pues quizás esas relaciones pues han venido a menos, ¿no? Entonces, de ahí que uno de los inconvenientes sea quizás la polarización del comercio. Y nada más, hasta aquí la unidad 11, el comercio internacional y la Unión Europea. Daros las gracias nuevamente, esperando que el vídeo sea de vuestro agrado, os sirva de utilidad y bueno, brindándome como siempre a resolver cualquier duda que os surja. Ya sabéis que me la podéis enviar a través de correo electrónico y como siempre digo, pues procuro responderlas en el menor tiempo posible. Me despido, muchas gracias y hasta la próxima.